¿Sabías que IBM, el gigante que puso la computadora personal en el escritorio, le regaló el software del futuro a un desconocido llamado Bill Gates? Te contamos cómo IBM rechazó comprar MS-2 por solo $50,000 y cedió el control de la era PC a Microsoft, cometiendo el mayor error estratégico de la historia tecnológica. Hoy, IBM representa un símbolo de autoridad corporativa y poder tecnológico histórico. Ellos fueron el Big Blue, la fuerza dominante que construyó la infraestructura informática del mundo. Por lo tanto, su presencia era sinónimo de computación seria. Vemos la marca, entonces, asumimos que siempre tuvieron el control total del destino de la tecnología. Entendamos cómo una empresa de esta magnitud y con recursos ilimitados pudo cometer el error más costoso y crucial de la historia del software. Vamos a saber por qué IBM le entregó el control de la era de la computadora personal a una pequeña startup llamada Microsoft, por qué creyeron que su decisión era la correcta. Pero la historia no es un simple descuido. El conflicto fue una mala decisión corporativa que subestimó el valor de un activo intangible: el sistema operativo. IBM solo quería lanzar su PC rápidamente considerando al software como un simple componente desechable. Y déjame explicarte por qué esto es el origen de la fortuna de Bill Gates. Es por eso que, en este vídeo, vas a descubrir la historia tras la cual se encuentra uno de los mayores errores corporativos en la toma de decisiones al subestimar el valor de los activos no físicos que nos deja la invaluable lección de proteger la propiedad intelectual. Así que si el contenido de este vídeo te parece interesante, no dudes en suscribirte y dejar un like. Y dicho esto, empezamos. Este conflicto de prioridades, hardware sobre software, forzó un cambio drástico en el equilibrio de poder tecnológico. El ascenso de Microsoft transformó el panorama. Aseguró que el dinero se moviera del fabricante de máquinas al dueño del código. El resultado es un legado de dominio de Microsoft que perdura hasta el día de hoy. La decisión de IBM de no comprar MS-2 por una suma insignificante le costó miles de millones en ventas de software. Pero lo más interesante es que ese mismo sistema operativo se convirtió en el esqueleto de su gran rival, Windows. Vamos a descubrir cómo la clave de este error estaba escondido a simple vista en la cláusula de un contrato de licencias. Pero antes, debemos volver al momento en que IBM no veía el potencial del PC. Es la década de 1950, el dominio del mainframe. El punto de partida es la cima del poder de IBM. Durante las décadas de 1950 y 1960, IBM dominaba el mercado de la computación con sus mainframes. Las grandes computadoras, era el líder indiscutible en tecnología de la información. El mundo corporativo y gubernamental dependía de sus máquinas, por lo tanto, la compañía se sentía invencible. Pero esta posición de dominio les provocó una ceguera corporativa. Los altos ejecutivos consideraban que la idea de una computadora personal, PC, era frívola y sin futuro comercial. Por ello, centraron su atención en los grandes contratos. Por esto, la siguiente táctica hizo toda la diferencia. Los pequeños competidores podían moverse sin la presión del gigante. Pero fijémonos en esto: el futuro de la computación se estaba gestando lejos de sus oficinas centrales, en garajes y pequeñas startups. En el año 1975 nace Microsoft. Mientras IBM ignoraba el mercado de consumo, dos jóvenes entusiastas sentaban las bases del futuro. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft con el objetivo claro de escribir software para la primera microcomputadora Altair 8800. El objetivo de Microsoft no era el hardware, se enfocaban en el entonces lenguaje de programación BASIC. Este enfoque en el software como negocio independiente era radicalmente diferente al modelo integrado de IBM. Al investigar por qué sucedía esto, se descubre que Gates y Allen entendieron que el valor a largo plazo residiría en el código, no en el metal. Pero en ese momento, Microsoft era solo una pequeña compañía de software
sin experiencia en sistemas operativos de gran escala, por lo tanto, no representaban una amenaza para IBM. En el año de 1977, el despertar de Apple. El mercado de la PC dejó de ser una trivialidad cuando Apple irrumpió en escena. En 1977, lanza el Apple II, un éxito comercial masivo que demostró el verdadero potencial del mercado de la PC en los hogares y escuelas. Esto captó inmediatamente la atención del público. La popularidad del Apple II era innegable, pero la respuesta de IBM fue lenta y desdeñosa. La gerencia de IBM no podía creer que una compañía tan pequeña pudiera desafiar su autoridad. Por lo tanto, su reacción inicial fue subestimar la amenaza. Vamos a resumirlo de manera simple. El éxito de Apple forzó a IBM a reaccionar, pero la urgencia de su reacción sería su perdición. IBM inicia el proyecto Acorn para desarrollar su propia PC de forma acelerada. En el año de 1979 se inicia el proyecto Acorn. Ante la presión de Apple, IBM finalmente decide construir una PC. Y en 1979 se inicia el proyecto Acorn con una misión urgente: lanzar un producto competitivo en menos de un año, un tiempo récord para IBM. Para lograr esta hazaña, IBM tomó una decisión sin precedentes: utilizar componentes de estantería, es decir, componentes comerciales y software externo, pero esto contradecía su política de desarrollo interno. Así es como lo hicieron. Crearon un equipo pequeño y autónomo en Boca Ratón, lejos de la burocracia. Este equipo tuvo una libertad inusual. Pero la prisa por utilizar software de terceros significó que no controlarían el componente más importante de su futuro producto. Es el año de 1980 y la búsqueda del sistema operativo. IBM necesitaba desesperadamente un sistema operativo de 16 bits para su nueva PC. El deseo de IBM era tener un sistema operativo fiable que funcionara con el procesador Intel 8088. Entonces, su primer objetivo fue Digital Research, los creadores del sistema operativo CP/M. Justo aquí se establece el punto de inflexión. Digital Research era el proveedor lógico, pues era el líder en sistemas operativos para microcomputadoras, pero la mentalidad rígida de IBM chocó con el estilo libre y desconfiado del fundador de Digital Research, Gary Kildall. Las negociaciones se estancaron por temas de confidencialidad y regalías, y el primer camino se cerró de golpe. IBM anuncia el rechazo de Digital Research. El conflicto entre IBM y Gary Kildall de Digital Research se intensifica. Kildall se negó a firmar el acuerdo de confidencialidad sin revisar a fondo el contrato, pero los ejecutivos de IBM se negaron a esperar. El estatus de IBM les hizo creer que podían dictar los términos. Por lo tanto, se retiraron de la negociación, dejando a Digital Research fuera del proyecto. La siguiente táctica marcó la historia. Desesperada, IBM se vio forzada a buscar alternativas de software en el mercado. Este rechazo a Kildall fue el error que pavimentó el camino para Bill Gates, un joven que no tenía un sistema operativo, pero sí tenía visión de negocio. IBM y el contacto con Microsoft. Sin un sistema operativo, IBM recurre a Microsoft porque Gates ya les proveía el lenguaje BASIC. IBM contacta a Bill Gates, pero Gates les informa que su compañía no tiene un sistema operativo propio. El deseo de IBM era cerrar el trato rápidamente. Preguntaron a Gates si conoce a alguien que sí lo tenga. Y déjame explicarte por qué esto es un momento crucial. Gates, en lugar de ser completamente honesto sobre su falta de recursos, se convierte en un intermediario, promete conseguir un sistema operativo para el gigante. Gates compra el Q2. Gates, consciente de la urgencia de IBM, se mueve rápidamente. Microsoft identifica un sistema operativo rudimentario llamado Q2. Quick and Dirty Operating System. Sistema operativo rápido y sucio. Desarrollado por Seattle Computer Products. Gates compra los derechos de Q2 por una suma ridícula. Se dice que por aproximadamente $50,000. Así es como lo hizo.
Gates les dijo a los desarrolladores de SCP que necesitaba un sistema operativo simple, pero nunca reveló su comprador final, IBM. Luego, agregó este artificio. Gates rebautiza Q2 como MS2 y lo presenta a IBM como su solución de software. El error fatal del uso de licencia. El conflicto llega a su punto álgido con la firma del contrato. IBM tenía la opción de comprar los derechos de MS2 por completo, pero se negó a hacerlo. IBM pensó que el valor estaba en el hardware y que, por lo tanto, creían que los sistemas operativos cambiarían constantemente. Optaron por un acuerdo de licencia por unidad. Pero fijémonos en esto. El error no fue la licencia, sino la cláusula que Microsoft insistió en incluir. Microsoft retuvo el derecho de licenciar MS2 a cualquier otro fabricante de PC. IBM aceptó. Pensó que nadie más podría replicar su PC. El lanzamiento de la PC de IBM. En agosto de 1981, IBM lanza su PC 5150 con gran éxito. La marca IBM legitimó la computadora personal, y el mercado corporativo finalmente la adoptó. El MS2 de Microsoft se convierte en el estándar de facto para la nueva generación de computadoras, pero la ironía era que el corazón del software no era propiedad de IBM. El éxito del hardware de IBM entonces se convirtió en el mayor activo de Microsoft. Resultando algo extremadamente interesante, IBM había ganado la batalla por legitimizar la PC, pero había perdido la guerra por el control del código. La amenaza de los clones de 1982. La arquitectura abierta de la PC de IBM, explicado de manera simple. El uso de componentes comerciales incentivó a los competidores. Empresas como Compaq se dieron cuenta de que podían replicar el hardware de IBM de forma legal. Solo necesitaban un sistema operativo compatible. Entonces la cláusula secreta de Microsoft se activó. Microsoft estaba lista para vender MS2 a cualquier fabricante de clones. Esto debilitó el monopolio de IBM. No podía detener a los clones. No controlaba ni el sistema operativo ni el hardware de terceros. Windows y su consolidación en 1985. Microsoft lanza Windows 1.0, un entorno gráfico para MS2. Aunque la primera versión de Windows no fue un éxito inmediato, demostró la ambición de Microsoft de pasar de un sistema operativo de texto a una interfaz gráfica, GUI. Entonces, Gates comienza a construir su propio ecosistema. Atención, lo más importante es que Windows corría perfectamente en los clones de PC. Por lo tanto, el éxito de Microsoft ya no dependía de IBM. El eje del poder se había movido completamente de la mesa de IBM a la oficina de Microsoft. En 1987, el intento fallido de IBM de su recuperación. IBM se da cuenta de su error y trata desesperadamente de recuperar el control, y en 1987 lanza el sistema operativo OS/2 en alianza con Microsoft. Pero intenta hacer que OS/2 sea la base para su nueva arquitectura PS2. El cambio de estrategia de IBM buscaba cerrar el mercado que habían abierto, intentando dejar fuera a los fabricantes de clones. Pero la alianza con Microsoft se rompió rápidamente. Microsoft se retira de OS/2 y se enfoca por completo en el desarrollo de Windows, dejando a IBM sola con un sistema operativo que nadie quería. Llegamos a 1990 con Windows 3.0 y la dominación. El lanzamiento de Windows 3.0 en 1990 fue el punto de no retorno. Windows 3.0 era estable y fácil de usar, por lo tanto, se convirtió en un éxito masivo en los millones de clones de PC que existían. La alianza no oficial Wintel, Windows más Intel, se consolidó. Esto definió el estándar de la computación personal. Así es como sucedió. Microsoft se centró en la compatibilidad total con el hardware existente. IBM estaba luchando por imponer una nueva arquitectura, y los clientes eligieron el software que funcionaba con sus máquinas baratas. La caída de IBM. El cambio en el paradigma fue total. A lo largo de los años 90, IBM se ve forzada a comprar licencias de MS-DOS y Windows a Microsoft para poder vender sus propias PC. Por lo tanto,
tiene que pagar regalías a su antiguo socio. La compañía que inventó la computación ahora dependía de aquel joven que no tomaron en serio. Así es como la historia de IBM se enseña como el ejemplo de cómo la complacencia corporativa puede ser fatal. Su mayor error se convirtió en la lección más grande del mundo empresarial. Paradigma. El valor del software. El gran cambio no fue tecnológico sino conceptual. La historia de IBM y Microsoft demostró que el verdadero valor y el poder residían en el software, no en el hardware. Y eso transforma nuestros paradigmas. Una compañía de software podía tener más poder que el fabricante de la máquina. Así, Gates se convierte en el hombre más rico del mundo. La filosofía de hardware abierto de IBM se combina con el software cerrado de Microsoft, creando una dominación total. La lección, el legado, el resultado del error de licencia fue el dominio de Microsoft en el mercado global. Hoy, Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado en computadoras de escritorio. Esto es un legado directo de aquel contrato de 1980. La arquitectura de la PC, dominada por Microsoft e Intel, es el estándar que asegura su hegemonía. Así, el control que IBM perdió nunca se recuperó. El aprendizaje, la consecuencia financiera. La decisión de IBM de no comprar MS-2 por $50,000 se tradujo en miles de millones de dólares en regalías pagadas a Microsoft a lo largo de las décadas. La pérdida de ingresos por software para IBM es incalculable, pero es una realidad que el valor de mercado de Microsoft ascendió a millones. Al investigar a fondo por qué sucedió, se descubrió que el margen de beneficio del software es casi puro, entonces el dinero de Microsoft crecía exponencialmente. Para la historia, la lección empresarial. El fracaso de IBM se convirtió en el caso de estudio por excelencia en las escuelas de negocios. La lección es clara: nunca subestimes el valor de los activos no físicos. Por lo tanto, protege tu propiedad intelectual. El deseo de velocidad de IBM para competir contra Apple lo llevó a una decisión errónea que les costó el liderazgo en la próxima era. La historia se recordará como la victoria del emprendimiento y la visión de negocio sobre la aparente seguridad corporativa. Las consecuencias. El final del Big Blue, el fracaso de la PC, hizo que IBM vendiera su división de computadoras personales a Lenovo en 2005. Irónicamente, se retiró del mercado que ayudó a crear. La compañía que dominó el siglo XX cedió su lugar a Microsoft y Apple en el siglo XXI. Justo aquí, Microsoft se convirtió en el estándar por excelencia del software de PC. IBM tuvo que reinventarse en servicios y mainframes, el negocio que nunca debió abandonar. Hemos visto cómo IBM perdió el software, pero en un próximo video exploraremos cómo Xerox, un gigante igualmente confiado, cometió un error de hardware aún más costoso. Descubriremos la acertada visita de Steve Jobs al centro de investigación Xerox PARC, y cómo un simple periférico rechazado, el ratón, se convirtió en la clave de éxito para Apple Macintosh y Microsoft Windows. La clave de este error estaba escondida a simple vista en la oficina de un ingeniero. Gracias. Soy tu anfitrión Jesús. Esto es tu canal Control, Sorpresa e Historia. Y recuerda que nos vemos en el próximo video. Mantente en contacto.